Voy a empezar con una pregunta incómoda. ¿Alguna vez sentiste que cuanto más correcto intentás ser, más te golpea la vida? Que cuando sos honesto te traicionan, que cuando sos leal te reemplazan, cuando sos comprensivo te usan, cuando das te vacían. Y mientras tanto ves a personas egoístas, manipuladoras, indiferentes, prosperando, sonriendo, avanzando, ganando. Y aparece esa sensación que casi nadie dice en voz alta. ¿Vale la pena ser buena persona? Respirá, porque esta pregunta no nace del resentimiento, nace del cansancio. El cansancio moral es uno de los más profundos que existen. Desde chico escuchaste algo muy simple. Si haces las cosas bien, te va a ir bien. Es una promesa implícita. Pórtate bien, recompensa. Esforzate, reconocimiento. Sé justo, justicia. Era un sistema moral claro, pero la vida adulta rompe esa ecuación, porque el mundo real no funciona como un cuento. No hay una balanza automática que compense bondad con bienestar. Cuando descubrís eso, se produce una grieta interna. No solo te duele la injusticia, te duele que la promesa no se cumplió. Hay algo que tenemos que separar desde el principio. Ser buena persona no es lo mismo que no poner límites. Ser empático no es lo mismo que tolerar abusos. Ser generoso no es lo mismo que vaciarte. Pero muchas veces aprendiste una versión distorsionada de la bondad. Una donde decir que no es egoísta, priorizarte es egoísmo, molestarte es inmadurez, poner límites es agresivo. Entonces empezaste a ser bueno sacrificándote. Y el sacrificio constante genera una dinámica peligrosa. Porque el mundo no siempre respeta al que se sacrifica. Muchas veces lo absorbe. Este es un punto crucial. Mucho del dolor no viene solo del maltrato. Viene de la expectativa. Das esperando que el otro responda igual. Perdonás esperando crecimiento. Comprendés esperando comprensión. Cuando eso no ocurre, no solo hay frustración, hay decepción existencial. Sentís que el sistema está roto, pero la vida no es un contrato moral automático. Tu bondad no obliga a nadie a devolverte nada, y eso duele aceptarlo, porque implica entender que ser buena persona no es una estrategia de recompensa, es una elección interna. Esto es real. Quien no duda, quien no empatiza demasiado, quien no se cuestiona tanto, toma decisiones más rápido. No se frena por el impacto emocional. No pierde energía en culpa. No se desvela por cómo afectó a otros. Y eso en muchos contextos sociales y laborales da ventaja inmediata. Pero atención, ventaja inmediata no significa paz interna. El problema es que vos ves el resultado externo, no ves el costo interno. Y la comparación te confunde. Las personas con mayor sensibilidad moral sienten más, procesan más, reflexionan más, y eso consume energía. Ser consciente implica cargar con matices. Mientras otros actúan sin dudar, vos analizás consecuencias. Mientras otros priorizan su beneficio inmediato, vos evalúas su impacto colectivo. Eso no es debilidad, es profundidad. Pero la profundidad cansa. Y cuando estás cansado, es fácil pensar que el problema es tu bondad. Hay otro punto más incómodo. A veces la buena persona se convierte en tu identidad. Sos el que entiende, el que perdona, el que media, el que calma. Y cuando alguien te trata mal, no solo te duele el acto. Te duele porque amenaza tu narrativa. Porque si sos el bueno, ¿cómo puede pasarte esto? La vida no distribuye exigencias según identidad moral. Distribuye exigencias según circunstancias, contextos, decisiones y azar. No hay un filtro cósmico que diga, este es bueno, protégelo. Y aceptar eso es duro.
quiero introducir una idea diferente. Tal vez no se trata a peor, tal vez te expone más, porque cuando sos una persona íntegra, atraes tanto respeto como aprovechamiento. Las personas sanas valoran tu integridad, las personas oportunistas la detectan como recurso. Y si no aprendes a distinguir unas de otras, terminas agotado, no porque seas bueno, sino porque no filtraste. Hay un momento en la adultez donde algo cambia. Te das cuenta de que ser buena persona no te blinda. Y ahí podés ir hacia dos extremos: volverte cínico o volverte consciente. El cinismo dice, voy a dejar de ser bueno. La conciencia dice, voy a seguir siendo íntegro, pero voy a dejar de ser ingenuo. Y esa diferencia es fundamental. Hay una forma de bondad que no es limpia, es silenciosa, es constante, es acumulativa y es peligrosa. Es la bondad que se convierte en sacrificio no reconocido. Das tiempo, energía, paciencia, comprensión, pero no lo das libre, lo das esperando equilibrio. No lo pedís, no lo reclamás, no lo exigís, pero internamente lo registrás, como si tuvieras una libreta invisible. Yo hice esto, yo soy aquello, yo aguanté aquello otro. Y cuando la vida no compensa esa libreta, empieza algo muy sutil: resentimiento. El problema es que, como sos buena persona, no te sentís con derecho a resentirte, porque resentirte parece pequeño, parece inmaduro, parece contradictorio con tu identidad. Entonces lo reprimís, pero el resentimiento reprimido no desaparece, se filtra, en tono irónico, en distancia emocional, en cansancio inexplicable, en frialdad progresiva. Y de pronto no entendés por qué estás agotado de personas que querés, porque no estás agotado de querer, estás agotado de dar sin equilibrio. Este es un concepto crucial. Muchas veces no es que la vida te golpee más fuerte, es que vos te exigís más fuerte. Te exigís comprensión infinita, paciencia ilimitada, perdón constante, responsabilidad emocional superior. Y cuando otros no hacen lo mismo, sentís injusticia. Pero no todos operan con tu mismo estándar interno. Y si vos sostenés un estándar moral altísimo, sin límites claros, terminás desgastado. No porque el mundo sea cruel, sino porque vos no te protegiste. Las personas con fuerte empatía son detectables. Se nota cuando alguien escucha de verdad, se culpa rápido, busca armonía, evita conflicto. Y hay personas que consciente o inconscientemente aprenden a apoyarse demasiado en eso. Te cuentan todo, te cargan con problemas, te delegan responsabilidades emocionales, te convierten en sostén constante. Y como vos podés sostener, seguís sosteniendo. Hasta que un día te preguntás, ¿quién me sostiene a mí? Y ahí empieza el quiebre. ¿Por qué no pusiste límites antes? Porque temías convertirte en lo que criticás. Temías parecer frío, temías parecer egoísta, temías perder amor, temías conflicto. Pero atención, poner límites no es dejar de ser buena persona, es dejar de ser accesible sin filtro. La bondad sin límites se convierte en un recurso explotable. La bondad con límites se convierte en respeto. Y respeto no siempre es cómodo, pero es sano. Hay algo casi espiritual en esta expectativa. Creer que si actúas con rectitud, la vida tarde o temprano equilibrará. Y a veces lo hace, pero no siempre en la forma en que esperás. La vida no es un sistema de puntos. Acumula favores morales para devolverte bienestar automático. Ser buena persona no es inversión financiera, es coherencia interna. Y cuando cambias la expectativa externa por coherencia interna, algo se acomoda. Porque ya no das para recibir, das porque elegís. Y cuando no elegís, no das. Hay un momento peligroso, cuando alguien bueno
cansado y resentido, decide cambiar, pero cambia hacia el extremo opuesto. Se vuelve frío, desconfiado, cortante, indiferente, porque cree que la bondad era el error. Pero el error no era la bondad, era la falta de límites. Y cuando confundís bondad con debilidad, terminás traicionando su esencia. La meta no es endurecerte, es fortalecerte. Esto es fundamental. Bondad. Elegís actuar con integridad incluso cuando no es fácil. Autoabandono. Te negás a vos mismo para sostener esa integridad. Una cosa es ética, la otra es desgaste. Y si durante años confundiste ambas, es lógico que hoy sientas que la vida te trató peor, porque en parte vos te trataste peor. Hay un duelo adulto que todos atravesamos. Aceptar que el mundo no opera bajo justicia moral perfecta. Hay azar, hay poder, hay privilegio, hay injusticia real. Y eso no significa que ser buena persona no valga la pena. Significa que no podés basar tu estabilidad emocional en la idea de que el mundo compensará automáticamente tu ética. Tu ética es tuya, no es un contrato con el universo. La pregunta entonces no es ¿por qué la vida me trata peor? La pregunta empieza a transformarse en ¿estoy siendo íntegro con límites claros? ¿Estoy dando por elección o por miedo? ¿Estoy esperando algo que nadie prometió? Cuando cambias esas preguntas, cambia la narrativa. Ya no sos víctima de la bondad, sos responsable de cómo la ejerces. Vamos a dejar algo claro. El problema nunca fue tu ética. El problema fue la forma en la que la ejercías. Ser buena persona no arruina tu vida. Lo que la complica es no poner límites, no discriminar a quien le das acceso, esperar reciprocidad automática, confundir amor con sacrificio constante. Cuando integras esto, algo cambia. Ya no querés dejar de ser bueno, querés ser bueno con estructura. Y eso es completamente distinto. Bondad débil. Evita conflicto, busca aprobación, tolera de más, se adapta siempre, se culpa rápido. Bondad fuerte. Puede decir no sin culpa, puede incomodar si es necesario. No negocia su dignidad, elige a quién ayudar, no se queda donde no hay respeto. La diferencia no está en la moral, está en la autoestima. Cuando tu autoestima es sólida, tu bondad no necesita sacrificarse para validarse. Castiga la falta de límites. Hay una verdad incómoda. La vida responde más a comportamiento que a intención. Si siempre estás disponible, te usan. Si siempre cedes, te desplazan. Si nunca confrontás, te pasan por encima. No porque seas bueno, sino porque el sistema humano responde a señales. Y si la señal que das es, podés avanzar sobre mí, alguien va a hacerlo. No todos, pero alguien sí. La vida no distingue tu intención interna, responde a tu conducta externa. Esto es clave. El respeto no se mendiga, se enseña. Se enseña con coherencia, con límites claros, con consecuencias, con firmeza tranquila. Cuando alguien cruza una línea y no pasa nada, la línea desaparece. Cuando alguien cruza una línea y hay consecuencias, el límite se vuelve real. Y poner consecuencias no es violencia, es estructura. Parte de tu sufrimiento venía de esto. Necesitabas que te percibieran como justo, correcto, noble, porque esa era tu identidad. Pero cuando soltás la necesidad de esa etiqueta, ganas libertad. Ya no actúas para sostener una imagen, actúas para sostener tu equilibrio. Y a veces eso significa no explicar demasiado, no justificar cada decisión, no rescatar a todos. Y curiosamente, cuando dejas de forzarte por parecer bueno, tu bondad se vuelve más auténtica. Este es el punto práctico. Tu energía es limitada.
Tu paciencia es limitada, tu tiempo es limitado, tu atención es limitada. Si la distribuís sin criterio, terminás vacío, y el vacío se interpreta como injusticia. Pero en realidad fue mala administración emocional. La bondad madura elige dónde invierte energía, no porque sea egoísta, porque es consciente. Cuando dejas de medir tu vida por cómo te trata el mundo y empezás a medirla por tu coherencia interna, algo cambia radicalmente. Ya no preguntas ¿por qué a mí? Preguntas ¿estoy actuando alineado? Y si la respuesta es sí, hay una paz que nadie puede quitarte. Aunque haya injusticia, aunque haya pérdidas, aunque haya traiciones. Y la estabilidad ya no depende del comportamiento ajeno, depende de tu estructura interna. Acá viene algo interesante. Cuando dejas de ser ingenuamente bueno y empezás a ser firmemente íntegro, la vida suele cambiar su respuesta. No porque el universo premie mágicamente, sino porque tu comportamiento cambia. Filtrás mejor, elegís mejor, te posicionás distinto, negociás distinto, te retirás a tiempo. Y eso reduce la cantidad de situaciones donde te tratan peor. No porque el mundo se volvió más justo, porque vos te volviste más consciente. Tal vez la pregunta nunca fue ¿por qué cuanto mejor persona soy, peor me trata la vida? Tal vez la pregunta correcta es ¿estoy siendo buena persona sin traicionarme? Porque cuando te traicionás para sostener tu bondad, ahí empieza el desgaste. Y el desgaste prolongado se siente como castigo. Pero no era castigo, era desconexión. No te vuelvas cínico, no te vuelvas duro, no te vuelvas indiferente. Volvete claro. La vida no está diseñada para recompensar automáticamente la bondad. Pero la bondad bien estructurada sí construye algo más importante que ventaja externa. Construye estabilidad interna. Y cuando tenés estabilidad interna, las injusticias duelen, pero no te rompen. Porque ya no das para que te quieran, das cuando elegís. Ya no tolerás para que no te abandonen. Te quedás donde hay reciprocidad. Ya no confundís sacrificio con amor. Confundís amor con dignidad compartida. Y entonces algo cambia. No necesariamente el mundo, pero sí tu lugar en él. Y desde ese lugar, la vida puede seguir siendo imperfecta, pero deja de sentirse como un castigo por quien sos.